Buenas noches. En este video, que está dirigido a los estudiantes de mecánica de sólidos, que es aplicable para cualquier grupo de mecánica de sólidos de la Universidad Francisco Pablo Santander, vamos a desarrollar el tema de la curva esfuerzo de formación. Para poder empezar a desarrollar unos ejercicios, primero tenemos que entender los conceptos de la curva esfuerzo de formación. Bueno, en primera instancia vamos a desarrollar o a explicar la curva típica del acero. ¿Por qué el acero? Porque el acero es uno de los materiales más empleados en ingeniería y más aún en nuestro medio local, en Colombia y en Cúcuta específicamente. Ya habíamos explicado que la curva esfuerzo de formación se obtiene cuando yo un elemento lo someto a cargas y lo voy deformando. ¿Pero qué tipo de cargas? Para el acero estamos hablando de cargas de tensión. Entonces, después de que yo someto a cargas, yo puedo obtener los esfuerzos con esta ecuación. ¿Cómo? Todo elemento tiene un área transversal a la fuerza y al dividir esa fuerza en el área transversal voy a obtener un esfuerzo. Esos esfuerzos son los que voy a graficar en este eje, en el eje Y o en el eje de las ordenadas. Y a medida que voy aumentando las cargas, con un deformímetro en laboratorio voy tomando los datos de deformación o delta de longitud o variación de longitud. Y esa deformación dividida en la longitud inicial que tenía el elemento me va a dar una deformación unitaria. Yo este valor lo puedo multiplicar por 100 para llevarlo a porcentaje, de lo contrario me va a dar adimensional. Entonces, delta de L va a ser mi variación o deformación, pero la letra epsilon va a ser deformación unitaria. Y esa es la que voy a representar en las ordenadas, perdón, en las abscisas o en el eje X. Entonces, a medida que yo voy haciendo el ensayo, voy aumentando cargas, voy aumentando deformaciones y por ende van aumentando tanto esfuerzos como deformaciones unitarias. Y logro deformar el material, en este caso el acero, y el acero es un material dúctil. Entonces, cuando él llega a un punto en el que se pierde la proporcionalidad, por eso estamos hablando del límite de proporcionalidad, en ese punto, o también lo llaman algunos límite de fluencia, pero ya es un poco más adelante, empieza el material a ceder, o sea que entramos en la cedencia debido a la propiedad que tiene el acero de que es un material dúctil. ¿Qué es un material dúctil? Un material que se puede deformar hasta ciertos valores sin generar fractura inmediata. Y en esta zona pasamos de estar en la zona elástica, donde las cargas eran proporcionales a las deformaciones, hasta entrar en una que llamamos zona de fluencia, y este valor es conocido en algunos casos como la meseta de fluencia. En este punto vamos a obtener nuestro límite de cedencia o límite de fluencia, y posterior a ello el material empieza a deformarse debido a un endurecimiento y logra alcanzar su valor de tensión máxima. Entendamos que tensión en algunos libros o en algunos textos hace referencia a esfuerzo. Así lo están ensayando a compresión. En este caso estamos ensayando tensión y sería nuestra tensión máxima. Y como ya lo explicaba, hay un decrecimiento comparando desde el punto de vista de los esfuerzos, pero la deformación unitaria sigue aumentando y después de que pasamos la tensión máxima, podemos decir de que estamos en una zona de tensión postmáxima porque acabamos de pasar el punto máximo, hasta el punto en que llegamos a la fractura y justo antes de la fractura podemos tener nuestro dato de máxima deformación antes de la falla. Entonces, repasemos las ecuaciones que ya tenemos. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área perpendicular. Deformación unitaria es igual a delta de longitud, pero ¿cómo calculo el delta de longitud? Básicamente es una longitud final menos la longitud inicial de la barra. Y con esto nosotros podemos
reemplazar delta L acá y tenemos nuestra deformación unitaria. También, ya lo hablábamos en una clase anterior, de la zona elástica yo puedo aplicar lo que nosotros conocemos como ley de Hooke, o sea, porque hay una proporcionalidad. Debido a esto, este señor me representa la pendiente y lo que me representa la pendiente es el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Ese módulo de elasticidad yo lo puedo sacar como pendiente y la pendiente es igual a este valor que viene siendo esfuerzo contra este valor que viene siendo deformación unitaria. Y si despejo esta ecuación, pues yo puedo obtener que esfuerzo es igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria, y esto es lo que nosotros conocemos como ley de Hooke. Para entenderlo un poco mejor, vamos a entender o vamos a mirar esta gráfica de la parte derecha. En esta gráfica de la parte derecha, ¿qué tenemos? Nuestro punto O es el punto de origen. En cuanto aplicamos cargas, vamos aumentando esfuerzos y vamos aumentando deformaciones. Y pasamos por una zona que es completamente proporcional y es la que nosotros determinamos zona elástica y hasta llegar al punto E, que es considerado el límite elástico o el límite de elasticidad. Justo después de que pasamos la zona elástica, o sea, pasamos por el límite elástico, el material o el acero va a aumentar y va a variar un poco hasta llegar a un punto P, que ya lo dijimos es el límite de proporcionalidad. Seguidamente él va a seguir aumentando, pero ya no va a ser directamente proporcional, sino va a haber una pequeña variación. La curva va a decrecer en el término de pendiente, pero ya no va a tener una pendiente definida hasta llegar a un punto B, que podría llamarse límite aparente de elasticidad o límite de fluencia. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, en esta parte tenemos una pendiente muy definida y en estas dos partes, o en estos siguientes tramos entre EP y PB, tenemos un decrecimiento en la pendiente, pero aún tratamos de tener una linealidad. Pero en este punto B es donde empieza a fluir realmente el acero y se pueden ver estos altibajos cuando elaboremos estas gráficas con datos de laboratorio. Y después de pasar por este punto, que es lo que nosotros aquí llamábamos meseta de fluencia, él vuelve a empezar a crecer, pero ya más característico de una curva, hasta llegar a un punto R. Y mi punto R es conocido como el límite de rotura o la tensión máxima, pero no quiere decir que sea el punto de falla, porque él después decrece en términos de esfuerzos, pero sigue aumentando su deformación hasta llegar a el punto U, que es lo que conoceremos como rotura efectiva. Si lo vemos desde la parte inferior con la representación gráfica, cuando llegamos hasta el punto E, la barra sigue estando igual. Si aquí quitáramos la carga, la barra se recupera por completo. Cuando pasamos del punto E al punto P, la barra aumenta un poco, pero podría recuperarse. Cuando pasamos al punto B, nuestra barra sigue aumentando y este ya es nuestro límite para que la barra se empiece a deformar. Y se empieza a deformar cuando estamos más allá del punto B, como se observa en esta figura, porque empezamos a tener un pequeño cuellito o un pequeño cambio en la sección transversal en un punto medio, que es por donde se va a presentar la fractura. Y cuando llegamos al punto último, nosotros vamos a tener que ya se presenta rotura total porque hay falla. Bueno, el concreto también presenta una curva de esfuerzo de formación, pero no es tan definida en cuanto a zonas como la del acero, sino que nosotros aquí ensayamos primeramente, hay que tener claro que vamos a ensayar nuestro cilindro. Allá hablamos de cilindros, ya no es una varilla, ¿sí? Y ese cilindro lo vamos a ensayar con fuerzas de compresión, o sea que entran hacia el cuerpo. Estas fuerzas de compresión van a hacer que el cilindro vaya comprimiéndose y por ende la sección vaya, en vez de estirarse o alongarse como en el acero, se vaya cortando y la sección transversal vaya aumentando. Y nuestra deformación la podemos medir en el cambio de la longitud inicial a la longitud final en lo que se acorta. De esta manera, y utilizando las mismas ecuaciones, podríamos obtener
una zona elástica, pero aquí la curva es ya mucho más definida y llegamos hasta un punto máximo en la curva, y este punto de máximo hace referencia al F'C, que conocemos como resistencia a la compresión del concreto, y se mide en esfuerzos o en valor de P sobre A, hasta llegar a un punto de rotura donde nosotros tenemos nuestra deformación máxima del concreto, que estábamos hablando que es delta L sobre L. Para calcular el módulo de elasticidad del concreto, nosotros vamos a utilizar esta ecuación que me la sugiere la norma sismorresistente colombiana, la NSR10, y es 4700 por la raíz de la resistencia a la compresión. Es importante recordar que las unidades en que trabaja esta ecuación son megapascales. Por último, aplica también para el acero o para el concreto. Nosotros vamos a tener la relación de Poisson o la relación de Poisson. ¿Qué es una relación de Poisson? La relación de Poisson es la relación que existe entre las deformaciones laterales, o sea, el cilindro inicialmente estaba aquí y luego la sección se amplió. Esta que estoy señalando aquí sería mi deformación lateral, dividido en deformación longitudinal. La deformación lateral con respecto a la deformación longitudinal, en algunas fórmulas tenemos un signo negativo. ¿Por qué? Porque mientras la longitudinal decrece, porque el delta L hace que la longitud inicial disminuya, la E lateral o la deformación unitaria lateral aumenta. Esta fórmula la vamos a emplear en algunos ejercicios. Bueno, continuando, vamos a desarrollar algunos ejercicios que están planteados en la guía de clase, la guía que estamos trabajando, y vamos a empezar por el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice: se ensaya tracción, tensión, una barra de sección circular de 2 centímetros de diámetro, me están dando el diámetro de la barra, y 10 centímetros de longitud. Esta es la longitud inicial de la barra antes de hacer cualquier ensayo. Me dicen que está construida con un material de un comportamiento elastoplástico. Cuando me dicen que es un comportamiento elastoplástico, estamos hablando de algo como esto o de algo como esto. La falla no es súbita, el material es dúctil. Y que está caracterizado por una primera fase elástica lineal. Al decirme elástica lineal, me están hablando de que tenemos una proporcionalidad de este tipo, o sea que podemos aplicar ley de Hooke en esa zona. Me hablan de que en esa zona elástica lineal el módulo de Joule o el módulo de elasticidad es 2.106 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es decimal, no 2106 sino 2.106. Y se tuvo una máxima deformación elástica, o sea, esta deformación es la deformación máxima elástica. Traducción: esta es mi zona elástica y esta es la deformación máxima de la zona elástica. Del 0.2%, como me la están dando el porcentaje, ya sé que es deformación unitaria. Y previamente a la rotura, o sea, se sigue ensayando y se pasa a una zona plástica o a un periodo plástico, en el cual no se aumentó la carga, o sea, el material cuando se le aplicó cierta carga, la frenaron en un momento y siguió avanzando. Y sin aumentar la carga, el material sí aumentó en deformación y la deformación fue 8 veces la deformación de la zona elástica, o sea, 8 por 0.2. A partir de este enunciado me piden, primero, hacer la representación gráfica del comportamiento mecánico del material y explicar qué tipo de fractura presenta. Para ello, pues yo tengo que tener valores. ¿Valores de qué? Yo tengo que graficar esfuerzo contra deformación unitaria, o sea que tengo que buscar la manera de obtener deformación unitaria y esfuerzo. ¿Qué me están dando? Me están dando una deformación unitaria en el límite de la zona elástica, o sea, aquí. Esta sería mi deformación límite o máxima de la zona elástica. Pero también me están dando E, o sea que si yo tengo deformación y E, ¿a quién puedo hallar? A esfuerzo con esta ecuación. O sea que yo puedo hallar el esfuerzo máximo de la zona elástica. Por ende, aplicando esta ecuación, vamos a tener que, con una deformación máxima elástica del 0.2% y un módulo de elasticidad de 2.106 kilogramos por centímetro cuadrado, podemos calcular el esfuerzo de la zona máximo de la zona elástica con la ecuación que ya enuncié y operando
estos dos o multiplicando, vamos a obtener que me dan 4000 kilogramos por centímetro cuadrado, convirtiendo serían 400 megapascales. Tener en cuenta las unidades con las que voy a trabajar deben ser consistentes. Ya tengo un punto que puedo graficar, que pues ya tengo dos realmente. ¿Por qué? Porque cuando no han aplicado carga, tanto el esfuerzo como la deformación unitaria es cero. Y ya voy aquí porque me dijeron que hay una zona elástica proporcional y me dieron la deformación y acabé de hallar con la deformación el módulo de elasticidad que también me da el esfuerzo máximo. Ahora, me están hablando de que no se aumentó la carga. Si no se aumenta la carga, el esfuerzo tampoco va a aumentar. ¿Por qué? Porque yo tengo que esfuerzo es fuerza sobre área. Si tenemos la misma área y tenemos el mismo esfuerzo, la misma fuerza, vamos a tener el mismo esfuerzo. O sea que en este punto de la curva vamos a tener una línea recta que ya mostraré ahorita. Y hasta llegar a una deformación máxima justo antes de la rotura, que es lo que me están hablando aquí. Deformación máxima de rotura es 8 veces la deformación de la máxima de la zona elástica. Multiplico 8 por 0.2 y me da 0.16% o 0.016. Con esto ya puedo irme a la gráfica. Gráfico de esta manera. Repito, arriba van en las ordenadas van los esfuerzos. En este caso estoy trabajando unidades que son megapascales. Y en las abscisas tengo deformación unitaria. Aquí no vamos a graficar en porcentaje, sino en tanto por uno. ¿Qué quiere decir? Que este señor lo divido en 100 y voy a tener este señor. Que este señor lo divido en 100 y voy a tener 0.002. Graficamos. ¿Qué me dice el ejercicio? Que para carga inicial en 0, el esfuerzo es 0 y la deformación unitaria es 0. Que cuando llegué al límite de la zona elástica, que es 0.002, tengo un esfuerzo máximo para la zona elástica de 400 megapascales. Como la carga no aumentó, el esfuerzo no aumentó y tengo una línea recta. ¿Hasta dónde? Hasta que se presentó una deformación de rotura de 8 veces la deformación máxima de la zona elástica, o sea, 0.016. Y es lo que tenemos acá. Tenemos nuestro punto A y ya hemos realizado nuestra gráfica. B, en el B me dice, calcula el límite elástico del material. Pues el esfuerzo límite o el máximo de la zona elástica fue el que ya calculé antes, que me dio 400 megapascales. Por ende, el esfuerzo o el límite elástico del material son 400 megapascales. C, carga máxima de tracción a la que se puede ensayar la barra para que trabaje en el régimen elástico. Entonces, recordemos que esto era lo que yo consideraba zona elástica en una curva, cuando tengo una proporcionalidad. Si me voy a mi curva, aquí tengo la proporcionalidad. Y si ahí tengo la proporcionalidad, entonces este será el esfuerzo máximo de la zona elástica, ya lo dije. Y si tengo el esfuerzo y en el enunciado me daban el área, o la puedo calcular porque tengo 2 centímetros de diámetro, yo puedo calcular por esta ecuación esfuerzo, área y mi incógnita ahora será F. Ojo, hay que aclarar que esta fórmula es aplicable en la zona elástica nada más. Si ya estuviera en esta zona ya no podría emplear esta fórmula. Despejando de esta ecuación, F va a ser igual o fuerza a esfuerzo por área. El esfuerzo son 400 megapascales o 400 por 10 a la 6 pascales y el área con los 2 centímetros de diámetro la calculo y me da 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por ende, multiplicamos esfuerzo por área y tengo una fuerza de 125.600 newton o 125.6 kilonewton. Hemos calculado nuestro punto o nuestro inciso C. D. Me piden, calcule la longitud de la barra bajo una carga de tracción de 100.000 newton. Ahora me están diciendo, ¿qué pasa si yo le aplico una carga de 100.000 newton? Entonces tengo que ir a verificar primero en qué zona estoy con estos 100.000 newton. ¿Cómo así? Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. El área ya la tengo, la fuerza ahora me la están cambiando. Vamos a calcular ese esfuerzo dónde está o cuál es el valor de ese esfuerzo. Ese esfuerzo es 100.000 dividido en el área y me da la siguiente cifra, perdón.
318.471.337.6 o en otras palabras 318.47 megapascales. Esos 318.47 megapascales, si los ubico aquí, estarían por acá, por debajo de 400, o sea que aún estoy en ¿dónde? En la zona elástica. O de alguna otra manera, recuerden que para 400 yo vine y calculé la fuerza y la fuerza me daba 125.600. 100.000 es menor a 125.600, o sea que estoy en el régimen elástico. O si no, lo comparo con los esfuerzos. 318 es menor a 400, por ende estoy en la zona elástica. Listo, pero me están pidiendo la longitud de la barra. Lo que pasa es que para saber la longitud de la barra tendría que saber primero, por eso lo acabo de calcular, dónde estoy. Estoy en la zona elástica. Entonces me dicen que cuál sería la longitud de la barra. Recuerden que con la ecuación de módulo de elasticidad, si yo tengo el módulo de elasticidad y tengo el esfuerzo, puedo saber la deformación. ¿Qué es lo que quiero saber? Para esta carga de 318, para este esfuerzo de 318.47 ocasionado por la carga de 100.000 newton o 100 kilonewton, ¿cuál va a ser mi deformación unitaria? ¿Cómo lo calculo? Pues si tengo esfuerzo, que son 318.47, y tengo módulo de elasticidad, despejo, me quedaría esta ecuación, y dividiendo el esfuerzo en el módulo de elasticidad que ya me lo daba el ejercicio, voy a tener que la deformación unitaria es de 0.0016. Ya aparecía aquí en la gráfica porque ya lo había dibujado. Y con esta deformación voy a calcular la longitud que se presentó cuando le apliqué esa carga. ¿Cómo? Con esta ecuación. Yo tengo que deformación unitaria es delta L o variación sobre L sub 0. Tengo L sub 0 porque ya me lo dio el ejercicio, que eran 10 centímetros. Acabé de hallar la deformación unitaria, que es 0.0016, y puedo calcular delta L. Y como despejo, y me queda que delta L es deformación unitaria por longitud inicial, la deformación unitaria correspondiente al esfuerzo que me generó la carga de 100.000 newton, o sea, 0.0016 por 10 centímetros, y obtengo una variación de 0.016 centímetros. Aquí me faltó la unidad, voy a colocarla de una vez para que centímetros. Ok. Continúo. Listo. Pero ¿qué hago con esta variación? A mí no me están pidiendo la variación, a mí me están pidiendo la longitud final. Pero recordemos la siguiente ecuación que ya habíamos mencionado antes. Variación es igual a longitud final menos longitud inicial. Acabo de calcular la variación, ya me he dado la longitud final inicial, ahora, así que de esta ecuación puedo despejar a longitud final. O sea, de esta ecuación despejo y me queda que longitud final es longitud inicial más delta de L. La delta de L la acabé de calcular y 10 más 0.16. Perdón, aquí tengo otro errorcito pequeño para que no quede mal el video. Y nuestra opciones de puntero, nuestra longitud final va a ser de delta L más longitud inicial 10, o sea 10.016 centímetros. Bueno, el punto E del mismo ejercicio me dice, esta es la misma gráfica, seguimos en el mismo ejercicio. Si tras alcanzar en el ensayo una deformación de 0.3%, me están dándolo en porcentaje para saber en tanto por 1 lo divido en 100. O sea, me dice, si llevo la misma barra que estamos ensayando y cuando alcanzo una deformación del 0.3%, o sea 0.003, dejamos de aplicar la carga, ¿qué va a pasar? Entonces, primero esto es una suposición, porque aquí ya me habían dicho que se presentaba una rotura. Pero ahora suponen y dicen, bueno, ya sé cómo se comporta la barra. ¿Qué hubiera pasado si yo aumentaba cargas y medía deformaciones y cuando llegara una deformación del 0.3% o 0.003, o sea, esta línea roja punteada hasta aquí, ¿qué longitud o con cuál longitud se hubiera quedado la barra? Para eso, pues tenemos que entender lo siguiente. Entonces, recordemos el procedimiento de la figura de la barra. La barra estaba
quieta, le empecé a aplicar cargas, fue aumentando, hasta llegar al límite elástico, pasa de la zona elástica a la plástica, pero aquí no se aumentó más el esfuerzo porque no se aumentó la carga, pero en laboratorio se dejó quieta y la barra siguió aumentando desde el punto de vista de deformación hasta que llegara a la rotura. Pero para esta suposición lo llevo aquí y cuando llega a la deformación del 0.3% la suelto. ¿Qué le va a pasar a la barra y cuál es la longitud final? Entonces, vamos a observar esta gráfica. Como ya lo mencionaba anteriormente, cuando voy aquí, se descargó la barra, o sea, se le dejó de aplicar carga. La barra tiene una zona elástica. Esa zona elástica tiene una propiedad. Cuando yo dejo de aplicar una carga, esa zona elástica se recupera. O sea, que esta flecha me indica el sentido de carga y cuando llega al 0.3%, el sentido de descarga. Traducción. Ella se va a recuperar. ¿Cuánto se va a recuperar? Entonces, revisemos aquí cuánto era la deformación en la zona elástica. 0.002, o sea que ella se va a recuperar 0.002 en deformación. Si yo tengo una barra, le aplico una carga y luego suelto la carga, ella se va a recuperar toda la deformación que tenía en la zona elástica. 0.002, pero yo la había llevado hasta 0.003, o sea que él vino hasta 0.003 y luego se recupera 0.002 y se devuelve. ¿En qué deformación vamos a quedar? En 0.001. Esto es lo que nosotros vamos a conocer como deformación remanente. ¿Qué es esto? Es la deformación que me queda producto del paso que hizo la barra a la zona elástica, a la zona plástica, porque la deformación que tenía en la zona elástica se va a recuperar. O sea, yo pasé de 0 a 0.003, pero dejé de aplicar carga. Ojo, es importante eso, dejé de aplicar la carga. Como la quité la carga, la barra se recupera. ¿Cuánto se recupera? Se recupera lo que tenía en la zona elástica, o sea, 0.002. Y si estaba en 0.003 y le quito 0.002, me queda una deformación remanente o fija de ¿cuánto? De 0.001, que es lo que estamos mostrando en este cálculo matemático. Entonces mi deformación remanente es 0.001, ya la barra quedó deformada porque logró pasar de la zona elástica. Ojo, se deformó pero no falló en esta suposición. Entonces, si yo tengo una deformación remanente, a partir de esta ecuación, teniendo deformación y longitud inicial, yo puedo saber cuánto fue la longitud remanente o la longitud que quedó deformada la barra de manera permanente. Despejamos esta ecuación y al despejar esta ecuación obtenemos que la deformación o la variación o la longitud que quedó deformada la barra fue de 0.01 centímetros. Como nuestra longitud inicial era 10 centímetros, 10 centímetros más 0.01 me va a dar 10.01 centímetros y esta va a ser mi longitud final o mi longitud después de haber hecho este proceso que me está indicado en el punto E. F y última pregunta, me dicen, en el hipotético caso de que la barra no se falló, sino hicimos lo anterior y la descargamos, ¿se puede volver a ensayar la barra de nuevo? Sí se puede volver a ensayar. ¿Por qué? Porque en este caso hipotético la barra se deformó, pero la barra no ha fallado. Y si yo vuelvo y le aplico cargas, ella va a volver a iniciar su proceso hasta llegar al módulo de elasticidad que se conoce y volver a deformarse nuevamente. Y si aumento las cargas en un punto, sí fallará, pero no ha fallado aquí, o sea que se podría volver a fallar. Por ende, dado que no se ha llegado a agotar o a fallar la posible deformación plástica del material previo a la rotura, sí se puede volver a ensayar la barra. Ejercicio número 5. Vamos a hacer este ejercicio número 5 propuesto en la guía. Dice, se aplica una carga de tracción en un rango elástico, o sea, estamos en el régimen elástico o en la zona elástica, sobre una barra de acero de 6 centímetros cuadrados. Me están dando el área de la barra de acero. De sección transversal. Se aplica la misma carga sobre una barra de aluminio. Entonces, me están diciendo que la misma carga que se le aplicó al acero se le está aplicando ahora a una barra de aluminio que tiene la misma longitud. Traducción, misma carga, misma longitud. Y sigue estando en el rango elástico. Importante que ninguno ha pasado del rango elástico.
y se obtiene el mismo alargamiento. Recordemos que el alargamiento es esta ecuación que es delta L. Entonces, sabiendo que el módulo de Young o el módulo de elasticidad del acero es 210.000 megapascales y el de la barra de aluminio es de 70.300 megapascales, me piden: punto A, calcular la sección transversal de la barra de aluminio. Entonces, para esto vamos a empezar a sacar nuevas fórmulas, pero que están implícitas y ya la hemos visto. Recordemos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, y recordemos que deformación unitaria es igual a delta L sobre L sub 0, o longitud inicial. Y asimismo recordemos que tenemos una ecuación que esfuerzo es igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria. Si esta fórmula de esfuerzo la reemplazo aquí, y si esta fórmula de deformación unitaria la reemplazo aquí, me va a quedar la siguiente ecuación: fuerza sobre área es igual a módulo de elasticidad por delta L o variación sobre L sub 0. Y si despejo, me queda que la variación o el alargamiento es igual a F por L sub 0, o sea, fuerza aplicada por longitud inicial de la barra por el módulo de elasticidad de la barra por el área de la barra. Listo, esta es una nueva ecuación que vamos a aplicar. Y ahora vamos a recordar que el enunciado me decía que las dos barras tuvieron el mismo alargamiento y me piden calcular el área. O sea, las barras, la de acero y la de aluminio, tuvieron el mismo alargamiento, la misma fuerza y tenían la misma longitud inicial. ¿Qué varía? El módulo de elasticidad y el área. O sea que si el alargamiento es similar, yo puedo igualarlas porque ambas barras tuvieron el mismo alargamiento. ¿Y qué voy a igualar? Pues primero planteemos cómo quedaría el alargamiento para la barra de acero. Sería fuerza que fue aplicada a la barra de acero por la longitud inicial de la barra de acero sobre el módulo de elasticidad de 210.000 megapascales. Esto es por 10 a la 6. 210.000 por 10 a la 6. Listo. Y por 6 centímetros cuadrados. Aquí tengo, me faltó la unidad, pero no afecta en el resultado. Por aquí, vamos a agregar un momentico, por 10 a la 6. Y aquí de manera similar, por 10 a la 6. Listo. Continuamos. Espera un momento. Ok, entonces, repito lo que decía. Planteo la deformación o el alargamiento del acero y va a ser igual: fuerza por longitud, no las conozco, fuerza por longitud inicial, por sobre módulo de elasticidad por área. Aquí lo estoy llevando a Newton, a pascales, perdón, que es Newton sobre metro cuadrado, y aquí lo estoy llevando a metros cuadrados para poder trabajar con unidades consistentes. También planteo el alargamiento del aluminio: fuerza por longitud inicial sobre módulo de elasticidad del aluminio por el área del aluminio, pero aquí no la conozco. Entonces tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas, cinco incógnitas, seis incógnitas, siete incógnitas. ¿Cómo voy a resolver eso si solo tengo dos ecuaciones? Recordemos que me dijeron que este señor era igual a este, porque aquí me dice: y en rango elástico se obtiene el mismo alargamiento, o sea que el alargamiento del acero es igual al alargamiento del aluminio, o sea que puedo igualar las dos ecuaciones, o sea que esta es igual a esta. Y adicionalmente me había dicho que la barra de aluminio y la barra de acero tenían, que fueron, se aplicó la misma carga sobre la barra de aluminio y que tiene la misma longitud que la barra de aluminio que la barra de acero. O sea que si yo igualo estas dos ecuaciones, este señor se puede cancelar con este porque yo podría pasar este a dividir y este dividido en este me va a dar 1. Y de aquí puedo despejar y mi única incógnita queda siendo el área de aluminio. Despejamos y el área de aluminio va a dar 1.79 por 10 a la 3 metros cuadrados o 17.9 centímetros cuadrados. Hemos resuelto el punto A. Punto B. Me dicen: conserve esto, pero adicionalmente diga
¿Qué pasa si las barras de ambos materiales tienen una longitud de 20 centímetros? ¿Cuál es el alargamiento producido por una carga de 3000? Volvamos a la ecuación. Para yo calcular el alargamiento o la variación, debo conocer la fuerza. Me la están dando ahora. ¿Cuánto es? Me están diciendo que es de 3000 kilos. Y debo conocer la longitud inicial. Y me están diciendo que la longitud inicial es de 20 centímetros. Necesito E y necesito A. El ejercicio antes ya me había dado A del acero y E del acero. Y me había dado E del aluminio, pero no tenía A, el área de aluminio. La acabé de hallar en el punto A, o sea que ya tengo todo. Y para calcular el alargamiento, debo plantear cualquiera de las dos ecuaciones. Recordemos, hagamos primero la conversión para trabajar en las mismas unidades, que 3000 kilogramos equivalen a 29.400 newton. Y la longitud inicial es 0.20 metros, el que está en centímetros. Por ambos lados me debe dar igual. ¿Por qué? Porque en esta suposición del ejercicio, como lo resolvimos, me decían que ambas tuvieron el mismo alargamiento. Planteémoslo. El delta L para el acero sería fuerza 29.400 por área, por longitud, perdón, 0.20 dividido en el módulo de elasticidad del acero por el área del acero. Resolvemos y me da 0.0047 centímetros. Y si lo hacemos por el del aluminio, la fuerza será la misma, la longitud inicial será la misma. ¿Qué cambian? El módulo de elasticidad y el área, que era el área que yo había calculado. Y me va a dar el mismo valor. ¿Cuánto? 0.0047 centímetros. Bueno. Por último, vamos a hacer el ejercicio número 7 de la guía. El ejercicio número 7 de la guía me dice: se ensaya tracción a una barra de sección cuadrada, me están dando los lados 20 por 20, puedo calcular el área, una longitud L sub 0 de 30 centímetros, y me dicen que el material tiene un comportamiento elastoplástico lineal. El comportamiento elastoplástico quiere decir que va a tener zona elástica y zona plástica. Continúa los datos del ejercicio. Se comprueba que bajo una carga, me están dando la carga inicial de 16.800 kilogramos, se alcanza la máxima deformación en régimen elástico. O sea, esta carga dividida en esta área me va a dar la deformación, el esfuerzo del régimen elástico, el máximo esfuerzo del régimen elástico. Y esta es la deformación del régimen elástico. Esa deformación hizo que la barra incrementara su longitud en 0.6 milímetros, o sea, me están dando delta L, variación, alargamiento. Se continúa el ensayo hasta que la deformación de la barra alcanza el valor de 0.01. Esto ya es deformación unitaria. Cuando me la dan en milímetros es alargamiento o variación, y cuando me la dan en tanto por uno en porcentaje es deformación unitaria. Posteriormente se descarga, o sea, la barra nunca falló, llegó hasta este valor y no falló, y se le quitó la carga. Se pide primero representación gráfica mostrando los procesos de carga y descarga en el diagrama de tensión de formación. Entonces, para eso necesito calcular datos de esfuerzo y datos de deformación unitaria. Me habían dicho que la carga era de 16.800 kilogramos, y asimismo que el área era de 20 por 20. Vamos a trabajar en kilogramos centímetros cuadrados. Pasando esto serían 2 por 2 centímetros, o sea 4 centímetros cuadrados. O sea que el esfuerzo va a ser 16.800 dividido en 4 centímetros cuadrados. Y eso me da 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué es el esfuerzo elástico o el máximo esfuerzo de la zona elástica? Porque dice aquí que bajo esta carga se alcanza la máxima deformación del régimen elástico. O sea, para la carga de 16.800 nosotros avanzamos y llegamos hasta el límite elástico. Y ahí tenemos la deformación que vamos a calcular, que el ejercicio me dice que son 0.6 milímetros de alargamiento. Pero aquí tenemos nuestro esfuerzo máximo del régimen elástico, que son 4.200. Como podemos ver aquí en la escala, estaría por acá. ¿Y cómo calculo la deformación de la zona elástica? Recordemos las fórmulas. Recordemos esta fórmula, que deformación unitaria es alargamiento sobre longitud inicial. El ejercicio me está dando el alargamiento y también me está dando la longitud inicial. Llevando todo a milímetros o a las mismas unidades, obtengo que el alargamiento es 0.002 o 0.2%. Por ende,
tenemos el alargamiento de 0.002%. Listo, graficamos. ¿Y qué quiere decir? Que aquí llegó, mientras le aplicaban la carga, hasta una carga de 16.800 se me generó un esfuerzo de 4.200 y una deformación del 0.2%. En ese momento el ejercicio me dice que se continúa en el ensayo hasta que la deformación de la barra alcanza un valor de 0.01 y se quita la descarga. Como el ejercicio no me dice que se aumentó la carga, yo no puedo graficar un aumento de carga que sería hacia arriba. Entonces asumo, de acuerdo a lo que me está diciendo el ejercicio, que la carga es constante, pero la barra se siguió deformando hasta llegar a una deformación de el 0.1. Y con esa deformación del 0.1%, nosotros vamos a soltar. El ejercicio deja de aplicar carga y deja de medir deformación y se descarga. Entonces a partir de ahí se descarga. Entonces, ¿cómo graficamos? Tenemos el esfuerzo elástico, lo acabamos de calcular, 4. Cuando es 0, es 0. Empieza a aumentar, cuando el esfuerzo es 0, la deformación es 0. Empieza a aumentar la carga y para una carga de 16.800 se llegó al esfuerzo máximo del régimen elástico, o sea, 4.200 kilos. Y a la vez, 0.2%. La carga no dice el ejercicio que se aumenta, por eso tenemos una línea recta y para hasta el punto de el 0.1% en deformación unitaria. El proceso de descarga, ¿cómo lo vemos? Es esta línea verde que tenemos aquí. Recordemos la deformación remanente. Si aquí yo tenía esto como deformación elástica, esa misma se va a devolver para quedarme en deformación remanente. Ya lo miraremos en números. Entonces tengo mi primer punto, que es representar gráficamente la curva o la gráfica de esfuerzo de deformación incluyendo el proceso de carga, sería carga, y el proceso de descarga, la línea verde. Punto B, me dicen deformación máxima de la barra en régimen elástico. Ya lo había calculado. ¿Por qué? Porque el ejercicio me decía que en el punto del régimen elástico, en la deformación máxima, hubo un incremento de 0.6 y aquí calculé la deformación unitaria elástica. 0.6 dividido en 300 y me dio 0.2%. Bueno, en el punto C me pide calcular el módulo de elasticidad del material de la barra. Como estamos en la zona elástica y yo ya tengo el esfuerzo elástico y ya tengo la deformación elástica que es del 0.2%, pues aplicando esta ecuación que ya la conocemos, el módulo de elasticidad, esto aplica solo para ley de Hooke, o sea, zona elástica, por eso utilizo el esfuerzo elástico y la deformación unitaria elástica. Esfuerzo es 4.200 y la deformación unitaria es 0.002. Aquí ya no la meto en porcentaje y obtengo que el módulo de elasticidad son 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado. Punto C. Punto D me dice longitud de la barra tras el proceso de carga. Traducción. Empecé a aumentar la carga y llegué hasta este máximo punto de carga. Aquí no he quitado la carga aún. Si no he quitado la carga aún, ¿cuánto es mi deformación? 0.1%. Recuerden que la línea verde me representa descarga. Entonces, si ya tengo mi deformación máxima, porque me la daba el ejercicio, me decía, se continúa el ensayo hasta que la deformación de la barra alcanza un valor de 0.01. Eso multiplicado por 100 es 0.1%. Entonces, 0.1%, ya tengo la deformación unitaria. Yo puedo, aplicando estas dos ecuaciones, calcular la longitud final de la barra. ¿Cómo así? Tras el proceso de carga. De esta ecuación puedo saber longitud final. Sería longitud inicial más delta de L, pero no conozco delta de L. Entonces, delta de L, ¿a qué es igual? De esta ecuación, que es deformación unitaria, delta de L sobre L sub 0, puedo despejar y calcular delta de L, multiplicando deformación unitaria por longitud inicial. Deformación unitaria me la están dando aquí y longitud inicial yo la conocía de la barra también porque la barra era una barra de 30 centímetros. Entonces, si calculo delta de L, que es 30 por 0.01, me da 0.3 centímetros. Ya tengo delta de L y si le coloco si le sumo la longitud inicial, 30 más 0.3 me va a dar 30.3 centímetros. Esta es la longitud de la barra
cuando llego hasta el punto de carga máximo que me ha dado el ejercicio, pero aún no he descargado, o sea, con esta deformación. Punto E. Ahora me piden longitud de la barra tras el proceso de carga y descarga. O sea, hicimos todo este procedimiento, pero cuando llegamos aquí soltamos la barra, soltamos la carga. O sea que la barra no vino a esta deformación, sino se hizo el proceso de descarga, que es la línea verde. Recordemos el concepto de deformación permanente. Mientras yo esté hasta aquí, esta es la deformación de la barra. Una vez llego al proceso máximo de carga, pero sin hacer descarga. Cuando descargo, la barra se me va a recuperar en deformación este valor, que era la deformación máxima de la zona elástica. Si se dan cuenta, este valor es igual a este valor. O sea que todo este señor es mi deformación remanente, o sea, es esta misma. Entonces, primero tengo que calcular la deformación remanente, y la deformación remanente será la deformación máxima, que es 0.1%, que me lo estaba dando el ejercicio, 0.01, menos la deformación que calculé en la zona elástica, 0.002, y eso me va a dar 0.008, y por eso aplicamos las mismas ecuaciones del ejercicio anterior o del inciso anterior. Para delta de L va a ser 30, que son 30 centímetros de longitud inicial por 0.008, y vamos a obtener que delta L va a ser 0.24 centímetros. Y eso se lo sumamos a la longitud inicial para poder aplicar esta ecuación, y 30 más 0.24 me da 30.24 centímetros. Y obtengo la longitud final más tras el proceso de descarga. Si aquí en el proceso de carga la deformación era mayor y esta es menor, pues debo tener una longitud menor que en el proceso de carga. Aquí tenía 30.3 o 30.30 y aquí tengo 30.24. ¿Listo? Y para terminar nuestro ejercicio me dice en el inciso F, si se volviese a ensayar la barra, o sea, hicimos todo el proceso, cargamos y descargamos, ¿cuál sería, y ahora vamos a volverla a cargar, cuál sería la máxima tensión es esfuerzo, en rango elástico que admitiría? Como la barra aún no ha fallado, la barra puede volver a llegar hasta el esfuerzo máximo que tuvo en la zona elástica, o sea, 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. Por ende, vamos a volver a llegar hasta la deformación del régimen elástico. Bueno, con esto terminamos esta clase. Espero que con estos 3 ejercicios quede más claro el concepto. Cualquier duda, estaremos en contacto por grupos que tenemos para ambas materias de mecánica de sólidos, ya sea grupo B o grupo D. Hasta luego, chicos, nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.